Muchísimas gracias, muy buenas noches. La Asociación Filatélica de Rosario tiene el agrado de esta noche en participar en mi oficina. Nuestros disertantes hoy serán el señor Simón Blanstein, tendrán que seguirlo aguantando a Jorge Alcañiz y cerrará la noche el amigo Raúl Galupo. Como siempre, muchísimas gracias Henry, Alfonso, son parte de nuestra vida filatélica. Y como siempre hablamos, volvemos a los recuerdos, donde tenemos una Ana María Sansón, un Gustavo Capriotti, un Jorge Agüero, un Héctor Bisoglio, por allá un Iñigo, De Piante, Jorge Bonino, el infaltable Jorge del Mazo, una persona que tendríamos que tener por aquí. Aquí es alguna reunión de la asociación cuando fue una de las primeras muestras en la Asociación Filatélica de Rosario. Y en esta muestra tuvimos un gran orgullo, que fue el primer marco en exposición, en muestra del arquitecto Jorge Moscatelli, un gran amigo de esta casa. Varios integrantes de la pandilla de Jorge debutaron en las filas de la asociación en sus primeros marcos. Y bueno, a ellos todavía hoy un gran gracias, un recuerdo y un agradecimiento eterno porque fueron un gran apoyo. Y nosotros aquí somos unos fervientes creyentes en el poder del granito de arena. Y la Asociación Filatélica del Rosario compró su sede juntando de a $1 y empezamos nuestras primeras exposiciones y nuestras primeras trabajos de a un marco. Y bueno, a todos aquellos que en aquella gesta de compra de la sede, de empezar con las exposiciones, de darle vida a la asociación, colaboraron con su grano de arena, muchísimas gracias. Entre ellos destacamos Jorge, que fue uno de los que también estuvo allí como comisionado, no como comisionado, como representante ante la Federación Argentina por la Asociación Filatélica del Rosario. Delegado de la Asociación Filatélica del Rosario ante la FAF durante muchos años. Y bueno, también al doctor Andrés Slister, que fue alma mater de muchos expositores de la asociación allá cuando arrancábamos. Bueno, ahora le cedo la palabra al amigo Simón Blanstein, que le va a hacer una presentación sobre la emisión de Rivadavia. Simón. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por escucharme. Es la primera vez que me siento adelante de una cámara y si está un poquito mal, lo lamento y le pido disculpas. Vamos a hablar de los Rivadavias. Por decreto del 1 de enero de 1863 se creó la nueva emisión con el busto de don Bernardino Rivadavia como emblema y República Argentina como lema. Fue el primer presidente constitucional de las Provincias Unidas del Río de la Plata en los años 1826, febrero 8, hasta el 27 de junio de 1827. Estos sellos, indiscutiblemente, es la emisión clásica de Argentina, una de que te enamora cuando empezás a trabajar como yo hace 20 años que estoy haciendo Rivadavia. Don Gervasio de Posadas comisionó al señor Balcarce, ministro argentino en París, para hacer grabar las planchas en Europa, quien las encargó a los señores William Brown y compañía de Londres. Se embarcó el 9 de febrero de 1864 en el vapor Paraná. 6 cajones conteniendo planchas, impresas, hojas de ensayo,
pliegos de papel con filigrana RA sin engomar, una prensa para imprimir, una máquina perforadora y utensilios, enviando a nuestro país el 15 de marzo de 1864. En 1864, abril del 17, se grabaron en planchas de cobre en Londres, impresas por la Casa de Correo. Se hicieron 4 planchas para el 5 centavos, 2 planchas para el 10 centavos y 2 planchas para el 15 centavos. De las 4 planchas de 5 centavos, 2, que es la A y la B, hasta la 5ª tirada, y la 6ª, la 7ª, que es la D, y la 8ª plancha, la C, para la 8ª tirada. Hecho a mano, los papeles blancos, medianos, de hilo, hecho a mano en hojas de 10 hileras, horizontales de 10 sellos totales. 100 sellos con filigrana RA, sin dentar, 5 centavos, 10 centavos y 15 centavos. Impresión nítida totalmente, el 5 centavos rojo rosa, rojo ladrillo, impresiones muy nítidas y buenos márgenes. El 10 centavos verde, amarillentos, 15 centavos azul muy claro. Podemos disertar sobre papeles, dentados, filigranas, impresiones, matasellos y posiciones en la plancha. Los papeles rayados, delgados, gruesos y medianos, muy gruesos. Los filigranas invertidos, raya, transpuesta. Las impresiones doble, parcial, semiborrosa, muy nítida, borrosas. Los matasellos son muy importantes por el franqueo, mixtos, y si vos coleccionás, si vas coleccionando, los matasellos te van llevando a todo el país. Los colores rojo lila, rojo rosa, rojo ladrillo, rosa rojo, mulato, pardo siena, pareja sin dentar, horizontal, pareja sin dentado, vertical. Como el tiempo es corto, hablaremos de las 8 tiradas más 5 centavos y 15 centavos. La primera tirada es sin dentar, por un problema que tuvo con las perforadoras. Y el 15 de abril de 1864, cortado a tijera por falta de la máquina perforadora que le dije anterior. La primera y segunda tirada, mayo y agosto de 1864, impresión nítida por la limpieza de la plancha. Los colores rosa rojo, rojo lila, rojo ladrillo, filigrana A, dentado 11,5. La tercera, emisión 1865, fines de enero, 5 centavos, impresión nítida, borrosa, papel mediano, filigrana RA, plancha B, dentada de 11,5. Color rojo pardo, anaranjado, acarminado, café siena, pardo, ocre. La cuarta tirada, impresión borrosa, 5 centavos, papel delgado, mediano o grueso, filigrana RA, plancha B,
dentado 11,5, color rosa, rosa rojo, rosa carmín, rosa oscuro, rosa griseña. La quinta tirada, agosto 29 de 1866, impresión borrosa cargada, papel grueso, delgado, mediano, filigrana, dentado 11,5, color carmín, carmín oscuro, carmín lila, carmín morado, carmín amorronado, carmín cereza. La sexta tirada, 25 de marzo de 1867, impresión nítida, papel grueso, mediano, filigrana RA, sin dentar, color rojo pardo, rojo rosa. También hay una sexta tirada con dentados 11,5, 5 centavos, color rojo pardo, rojo rosa, rojo pardo amarillento, anaranjado. La séptima tirada, emisión provisional, julio 15 de 1867, 5 centavos, papel delgado, blanco liso de algodón hecho a máquina, impresión borrosa y cargada, sin filigrana, sin dentar, color borrabino, rosado, rosa, rosa carminado, rosa carmín. Hay sello con filigrana Lacroix Ferrés. 1867, agosto 6, salió la emisión complementaria de la séptima tirada sin filigrana, dentado 11,5, salió también con filigrana Lacroix Ferrés. Y nos quedaría la octava tirada, que fue en 1872, junio 8, 5 centavos. Emisión provisional aceitosa sobre papel de algodón liso, delgado y blanco, sin filigranas y sin dentar, color carmín rosa, rosa oscuro. También está con filigranas letras Lacroix Ferrés. Están con impresión aceitosa, los cabezas de marfil se ven al dorso. Después vamos a hablar ahora de los 10 centavos, que son de la primera a la quinta tirada, de 1864, de abril a junio de 1866. El 10 centavos, impresión muy nítida y impresión muy cargada. Papel delgado, grueso, mediano, filigrana RA, dentado 11,5, color verde, amarillo, verde azulado. Se utilizó como 5 centavos cortado diagonalmente sobre carta. Y por último, el 15 centavos azul, celeste, azul oscuro, azul pizarra, azul verdoso, indigo, azul violeta, azul cobalto. Bueno, le comentaría que la cantidad emitida en la primera y la segunda tirada son de 600.000 sellos. La tercera son 600.000 sellos. La cuarta, 600.000 sellos. La quinta, 600.000 sellos. La sexta, 194.000 sellos. La séptima, 160. Y la octava, 200.000. Los 10 centavos verdes sobre papel con filigrana no pudo definirse por tirada, sí por impresión. La cantidad es de abril del 64, que fue la primera, 25.000. La tercera, agosto del 64, 25.000. Enero del 65, 50.000. Y octubre del 65, 50.000. Y junio del 66, que fue la quinta tirada, 50.000.
total 200.000. Y la de 15 centavos azul, la primera tirada fue de 16.700. La tercera de 16.700. La cuarta, 33.400. La quinta, 33.400. Y la última, 33.400. Total, 133.000. Le agradezco muchísimo por haberme escuchado. Y si tuve alguna falla, les pido mil disculpas. Gracias. Bueno, seguimos con el agradecimiento. Y bueno, ahora vamos a un temita donde la idea es complicarle un poquito las cosas. Vamos a definir qué es microquímica. Nosotros, según el tamaño de la partícula, estamos hablando que la macroscópica es cuando la dimensión es mayor a la décima de milímetro. La microscópica, cuando estamos hablando de la décima de milímetro al micrón, a la décima de micrón. Cuando estamos hablando de la décima de micrón a la milésima de micrón, estamos hablando de la ultramicroscópica, y cuando hablamos por debajo de la décima de milimicrón, estamos hablando de la submicroscópica. Entonces, cuando estamos hablando de microscopía, estamos hablando básicamente de estructuras cristalinas. Estamos hablando de una estructura química. Dentro del campo del microanálisis hay distintos tipos de metodologías de ensayo, por gota, por análisis espectral, aplicación de pológrafo, el estudio cromatográfico y la orientación microcristalina. El desarrollo de la microquímica se debe a un gran número de indudables ventajas, entre las cuales podemos mencionar la economía del material y también del tiempo. Básicamente, la aplicación de estos métodos nos permite predecir hacia dónde vamos a tener que orientarnos cuando queramos hacer un análisis más detallado. Inicialmente, cuando se empezó a experimentar, se hacía por diluciones, con lo cual, para hacer un análisis microquímico, allá por 1710, hacía falta una prueba de material, una muestra, del orden de los 5 gramos. Ya en 1950 se redujo a muestras del orden de 1 gramo, y hoy estamos manejando con pruebas del tamaño de 1 punto. Sí, de 1 punto, pero no de 1 punto de bolígrafo, prácticamente de un pinchazo de aguja. Resulta de interés en la orientación de este tipo de estudio el uso de reactivos que nos permiten, a través de generar pequeños puntos, determinar un análisis cualitativo de las tintas que tenemos frente a nosotros. Claro, hasta ahora venimos hablando muy teórico, y digamos, de todo esto, ¿a qué le está apuntando? Bueno, estamos apuntando a hacer el análisis de las tintas presentes en los escritos, cuando podemos estar hablando de la tinta en una carta, en un entero, en un documento, y a través de pequeños toques, como yo le decía, prácticamente de una aguja de alfiler, podemos detectar la tipología de la tinta presente a través del análisis de microreacciones. Es decir, utilizando distintos tipos de reactivos, sin alterar significativamente el documento, podemos determinar en presencia de qué tipo de tinta estamos enfrentándonos. A ver, estamos hablando de un análisis cualitativo, es decir, cuando hablamos de la calidad de la tinta, estamos hablando del tipo y clase de tinta. No estamos hablando de qué porcentaje tiene de cada uno de los componentes, es decir, nos va a servir para separar si estamos frente a una ferrotánica simple,
frente a una ferrotánica mixta, si estamos frente a una tinta china, si estamos frente a una tinta de un bolígrafo. También esto permite determinar, a ver, la edad de la tinta yo no puedo determinarla. Una tinta fue producida con una tecnología, puede haber sido preparada hace 100 años y ser utilizada hoy. Yo lo que puedo determinar es si esa tinta para el momento en que estamos hablando de la aplicación existía o no existía esa tecnología de tinta. Si los materiales que se usaron corresponden. Y además la intercorrespondencia entre las tintas que están presentes en un mismo documento. En más de un caso, a simple vista, podemos estar considerando que la firma, el texto y la fecha correspondieran visualmente a la misma tinta, pero que la respuesta que nosotros tuviéramos no diera la presencia de diferentes tintas, lo cual nos daría una duda respecto de la legitimidad y en algunos casos la certeza de que esta no es así. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que, considerando la posibilidad de hacer este tipo de ensayos, podemos ver distintos tipos de respuestas. Vemos aquí, por ejemplo, en trazos de línea, frente a distintos reactivos, cómo una tinta vira en color o desaparece. Por supuesto que acá estamos haciendo una observación en pantalla. Esto, básicamente, la observación se hace al microscopio y uno de los temas muy importantes no es la matemática, sino la respuesta al brillo, es decir, cómo reacciona esto al brillo. Además, el impacto del reactivo en el papel genera como un desagregado de las fibras que nos permite identificar si la tinta que fue utilizada se embebió en la fibra o no, es decir, si es una tinta superficial o es una tinta que tomó penetración, impregnación en la fibra o en los elementos que constituyen el papel. La técnica es muy sencilla. Sobre un trazo de línea se van a ir haciendo pequeños toques con los distintos reactivos y en función del resultado de ello nos va a estar dando la composición. Un poco es como aquella imagen hiperespectral, donde yo no tomo un solo reactivo, no tomo una sola frecuencia para determinar la característica de la tinta. Tomo, en este caso estamos presentando 7 composiciones de reactivo, porque si ustedes se fijan, estamos usando un primer reactivo en la posición 1, un segundo reactivo en la posición 2, la posición 3 es el reactivo 2, se deja reposar 30 segundos para que se evapore y luego se hace el toque con el reactivo número 5. Lo mismo pasa, por ejemplo, donde tienen el 1.7 y el 2.8, es decir, hay una primera preparación con un reactivo y el segundo, el reactivo de apoyo, es el que está haciendo la búsqueda. ¿Cuál es el tema? A través de esta composición básica de 7 reactivos, nos permite identificar un perfil de ese tipo de tinta. Vemos aquí, por ejemplo, cómo una tinta de bolígrafo, mientras todas las tintas, vamos a decir, anteriores a 1950, frente a un solvente, no tienen ningún tipo de reacción, frente a los solventes, las tintas boligráficas tienen una importantísima alteración. Solamente este punto ya nos estaría dando una alerta de la existencia de una alteración, mientras que si en el documento esta tinta no fuera boligráfica, no genera ningún tipo de alteración. Ya si hago una composición 2.8, sí voy a tener algún tipo de alteración en el documento, pero estamos hablando de una alteración
equivalente prácticamente a un punto de alfiler. Con lo cual, sí, tengo una pequeña alteración del documento, pero me permite determinar la característica. Por ejemplo, vamos a ver que mientras que a los ácidos básicos, como en la posición 1, todas las tintas antiguas tienen reacción directa, la boligráfica directamente no tiene ni reacción. Y mientras que en el solvente, todas las tintas históricas, anteriores, vamos a decir, a principios de siglo, son inocuas, es decir, no tienen ningún tipo de alteración, sí lo tienen en tintas más modernas. Vemos aquí, por ejemplo, bueno, los compuestos que se utilizan para estas, los reactivos que se utilizan son ácido clorhídrico, ácido oxálico, hidróxido de sodio, hipoclorito de calcio, permanganato de potasio, combinado con agua oxigenada, cloruro estañoso, hiposulfito de sodio y como solvente se utiliza la piridina, acetona, cloroformo o alcohol. Básicamente el más recomendable, el más estable es la piridina, es el más utilizado para esto. Si ustedes se fijan, tomada la reacción, por ejemplo, a la piridina, en una ferrotánica simple o en una ferrotánica mixta, que son las más utilizadas en los documentos que son prefilatélicos, vemos que frente al documento no generan ningún tipo de alteración, ni van a generar alteración en el papel, mientras que sí, tanto un ácido oxálico como un ácido clorhídrico tienen acciones directas sobre tintas de este tipo, mientras que el ácido oxálico y el ácido clorhídrico sobre una tinta moderna boligráfica no tienen prácticamente interacción. Vemos, por ejemplo, en una ferrotánica simple, que es la propia de los documentos más antiguos, como una tinta que trabaja sobre la oxidación, tiene una alta presencia ferrosa y por eso vemos su cambio de frecuencia siempre hacia un color rojizo. Una ferrotánica mixta, que estamos hablando de piezas ya posteriores a 1850 y más cercanas al 1900, vemos cómo sí tienen la clásica pigmentación de reacción frente al hidróxido de sodio, mientras que es mucho más estable frente a los demás reactivos. Una combinación de ácido oxálico con hipoclorito de calcio directamente la diluye y hace que desaparezca. Es decir, haciendo esta, si nosotros tenemos la presunción de una ferrotánica mixta, con estas dos toques prácticamente serían los dos únicos que tendríamos que tener cuidado. Todos los demás frente a la pieza tienen que ser inocuos y nos permite dar un perfil de tinta. Aquí tenemos como, por ejemplo, una tinta china es la más estable de todas las tintas, no teniendo reacción prácticamente a ninguno de estos 7 reactivos. Sí tienen leve reacción, pero no tienen una reacción significativa, como pueden ver en un azul de metileno, donde tiene una fuerte alteración. Estas tintas de azul de metileno son más propias de principio de siglo, o una tinta que era para tomar color como es el carmín de índigo, donde si vemos a cada uno y todos los reactivos prácticamente la degradan. A lo único que todas estas tintas siguen siendo plenamente estables y no tienen reacción, es a lo mismo que sí tienen reacción las tintas modernas, que es a los solventes, estábamos haciendo referencia propiamente a la piridina. Sí, en el caso de composiciones como la 2+5, hay que ver también la reacción del papel, por eso verán en muchos puntos este PB, que es la prueba en blanco,
que es donde no hay tinta, hacer una prueba de reacción del papel a ver si este tiene reacción química propia, para que no me enmascare la reacción química de la tinta. Existen otras técnicas, Bishop, Schwerner, aconsejan aplicar reactivos sobre fibras impregnadas de tinta, pero para eso yo tengo que tener, no el caso que tenemos nosotros hoy, de la carta histórica, sino sobre piezas más modernas. Esa parte yo creo que no es aplicable directamente a lo que es nuestro interés. Pero bueno, era comentarles que esto existe, que hay posibilidad de empezar a trabajar sobre esto, es algo para leer, para investigar, y bueno, y ya en su momento haremos algún tallercito cuando gocemos de la presencialidad, como para mostrarles cómo podemos sumar este elemento al juego filatélico, a la diversión filatélica. Bueno, desde ya, muchas gracias, siempre dejándole alguna nueva inquietud, y bueno, ahora los dejo en compañía del amigo Raúl Galupo. Raúl, ustedes son de carrera, me parece. Buenas noches a todos. Estoy un poco impresionado como aparecía y desaparecía mi imagen. O sea, sentirme un fantasma realmente nunca lo había pensado, pero algún día lo seré. El tema que voy a ver es una acumulación que yo tengo de la temática sanmartiniana. O sea, San Martín fue una persona realmente fuera de lo común. Como militar, como ciudadano, como una persona sumamente culta, desinteresada, en fin, tiene muchos aspectos para que nos hacen pensar sobre si nosotros estamos a ese nivel de superación personal. Bueno, la temática sanmartiniana, bueno, están las estampillas, que son muchas, las que se hicieron sobre San Martín, no solo en la Argentina, sino en otros países, Chile, Perú, Estados Unidos, España, después están, acá en la Argentina hay muchísimas ciudades y pueblos relativas a San Martín, su esposa, su hija, los compañeros en el ejército de los Andes, tanto en Argentina como en Chile como en Perú. Entonces localidades que se llaman como esos personajes. Entonces todo eso hace que uno va agregando a la acumulación. Y después lugares donde San Martín estuvo. En Europa, en Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Bueno, acá tenemos uno de los personajes relacionados con San Martín. El doctor Mariano Balcarce. Mariano Balcarce era médico y estando en Francia, entra a trabajar en la embajada argentina. En 1832, el embajador, el señor Juan Bautista Alberdi,
le encarga una misión. Se había enterado que el general San Martín y su hija se habían enfermado de cólera. Entonces, el amigo Balcarce va a encontrarse con ellos y para ayudarlos en todo lo que pudieran necesitar. De esta misión terminó que el amigo Balcarce se enamora con la hija de San Martín, se casan en el 1832 y San Martín se va a vivir con ellos. La misión más importante que tuvo en Francia fue, en carácter de ministro plenipotenciario, de arreglar el tratado entre Argentina y España, en el cual España reconocía la independencia argentina. Pero lo había hecho en la época de la Confederación Argentina. En esa época, cuando se hace el tratado, Argentina tenía dos países, digamos, Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires, y la Confederación Argentina, que eran el resto de las provincias. Bueno, había que modificar el tratado para que, donde dijera Confederación Argentina, dijera República Argentina. Pero en lo que a nosotros nos interesa en la filatelia, el señor Balcarce fue el encargado de contratar todo lo referido a la emisión de Rivadavias de 1864, del cual Simón nos estuvo hablando. ¿Cómo se pasa? Acá. No. Bien. Estas son unos sellos, no son sellos particularmente valiosos, simplemente los traigo para mostrar los 5, los 10 y los 15 centavos. Entonces en Inglaterra se hizo las planchas, que eran de cobre, se hicieron la tinta y el papel, y una máquina perforadora. Y todo eso es lo convenido, y luego se imprimió en Argentina. Don Balcarce falleció en Brunoy, un pequeño pueblo cerca de París, luego que dejó de ser embajador. Ahora, ahí está. Ahora vamos a hablar de otro personaje, por demás de interesante de la historia argentina, que es el general Jerónimo Espejo. Jerónimo Espejo nació en 1801, a fines de 1801, y a los 14 años quiso incorporarse al ejército de San Martín, que San Martín le estaba preparando para cruzar los Andes. Cada persona que se incorporaba al ejército tenía una entrevista con San Martín. Y entonces San Martín le dijo: no señor, usted es demasiado joven, tiene 14 años. Cuando cumpla 15 lo espero. A los 15 fue Espejo y se incorporó como cadete en el ejército de los Andes. Y ya en el ejército peleó en casi todas las batallas. Peleó en Chacabuco, donde fue condecorado, 15 años. Peleó en el sur de Chile,
y luego en Cancha Rayada, cuando el ejército volvía del sur hacia el norte, peleó en Maipú. Después fue en la expedición a Perú, antes del desembarco en Lima hizo algunas operaciones encargadas por San Martín. Peleó en la expedición de Puertos Intermedios y luego fue secretario de San Martín para la entrevista que tuvo con Bolívar en Guayaquil. Luego, cuando San Martín se retira de Perú, él queda con el ejército que pasa a las órdenes de Bolívar y pelea en Ayacucho. Lo último fue en Ayacucho en 1824. Luego vuelve a la Argentina y se incorpora al ejército que tiene lo que le llamamos la guerra con Brasil. En la guerra con Brasil, él pelea con La Madrid, con Lavalle, con Paz, y pelean en la batalla de Ituzaingó, que fue la más grande que hubo en esa guerra. La más grande batalla terrestre, porque hubo varias batallas navales. Bueno, termina la guerra, vuelve a la Argentina, y era una época de muchos conflictos. Hay una guerra civil entre unitarios y federales, y el amigo Espejo pelea en infinidad de combates y batallas en esa guerra civil. Cuando ya estamos nuevamente en paz, él se incorpora a la Confederación en la parte de Hacienda. El otro. Entonces, ¿qué hace el amigo Espejo ahí? Bueno, se decide en 1857 imprimir estos sellos que se los llama Confederación. En 1857 se imprimen los llamados cifras grandes, que se imprimen en Rosario, y luego, aceptada la estampilla, la impresión, se imprimen en Paraná estos sellos que vemos acá, que se llaman cifras chicas. Entonces, el Espejo era el encargado de controlar la impresión de los sellos. O sea, todos los días iba con pliegos para imprimir, los iba entregando a medida que se iban imprimiendo, los iba retirando a medida que estaban impresos, y así hasta terminar la jornada. Se iba con todo el material impreso y al otro día volvía con nuevos pliegos en blanco. Acá vemos esta carta en que se le dirigen al entonces coronel Jerónimo Espejo, y esto es de más o menos, esto es del año 1865, 1866, por el tipo de tirada que estamos viendo. Va de Salta a Buenos Aires. Hay 1500 kilómetros de distancia hoy, en las rutas de hoy, entre Salta y Buenos Aires. Yo supongo que en esa época era más largo el trayecto, porque no eran líneas rectas, sino iban de población en población.
En esa época todavía no estaba el ferrocarril. Así que este pliego tiene que haber venido por diligencia. De diligencia que estaba en esa época, en esos trayectos, era la iniciadora de Luis Sauce. Ahora, una de las posibilidades de la carta, o sea, la carta venía Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, y luego llegaba cerca de Rosario. Una de las posibilidades es que fuera a Rosario y ahí tomara el barco que lo llevara a Buenos Aires. La otra posibilidad es que siguiera por diligencia, digamos, hacia Pergamino y lo que hoy es la Ruta Nacional 8, y llegar a Buenos Aires todo por diligencia. O sea, si fue por Rosario, hizo 1.200 kilómetros por tierra y 300 por barco. Y si fue directo, son 1.500 kilómetros por diligencia. Acá tenemos las estampillas que él vigiló en su impresión. Y luego se retiró del ejército, ya tenía 70 y pico de años, y se retiró como coronel. Pero hubo una cosa rarísima. Luego de ser retirado, lo ascendieron 2 veces. A general de brigada primero, general de división después. Esto me llamó la atención, que a una persona la asciendan luego de estar retirada. Si bien a veces cuando fallecen los ascienden, y sobre todo si fallecen en acción de guerra. Pero, ¿qué ocurría? El señor Espejo, que además hizo varios libros sobre la historia, por ejemplo, lo que ocurrió entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, y luego otros libros sobre la campaña libertadora, resulta que era coronel. Y en esa época abundaban los generales que no tocaban la espada, no sea que se corten. Y acá tenemos un héroe de verdad que estaba por debajo de esas otras personas. Entre los generales que no merecían serlo estaba el mismo Mitre, que fue el que lo encuentra a Espejo, lo ayuda en la redacción de sus libros y también complementa con sus datos y todo lo que les dio Espejo para hacer el libro sobre San Martín. Entonces, general Mitre, pero era un pésimo militar. En cambio, era muy buen político, muy buen escritor. Y este hombre, buen escritor, pero sobre todo había vivido con la espada en la mano. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Una aclaración se puede hacer. Sí. Sí. Quisiera. Más fuerte, luego. Espera, Simón. No. Únicamente quisiera aclarar que todas las cartas y los sellos de Rivadavia son de mi colección, de 8 metros. Muchas gracias y disculpe. Bueno. Muchísimas gracias a todos y quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias a los tres, interesantes presentaciones.
situaciones. Preguntas por ahí, veo una mano en alto ya. Will. Gracias, Henry. Jorge y los otros dos amigos, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Mi pregunta es para Jorge. Me gustaría saber cómo tú, cómo visualizas que esta técnica se pudiese utilizar para analizar, por ejemplo, un sobre, porque veo que es bastante intrusiva. Entonces, ¿cómo podemos utilizarla sin corromper el sujeto, el sobre, el entero, lo que sea que estemos analizando? ¿Cómo visualizas eso? Bueno, lo primero que uno va a estar viendo, si estamos hablando sobre, sobre un documento antiguo que tenemos la duda de una intervención, de un embellecimiento a través de una tinta moderna, si se produjera la alteración del documento porque justamente la tinta no correspondiera con la fecha, a ver, en su esencia el documento ya ha sido destruido. Es decir, lo que uno está buscando aquí es detectar la alteración. Es decir, yo puedo detectar a través, porque fíjate que lo que nosotros estamos haciendo, el touch, el toque, lo estamos haciendo prácticamente al tamaño de una aguja de alfiler, con lo cual, pero sin perforar el documento. Es decir, sería un pequeño toque, por ejemplo, si lo primero que a mí me llevaría ante la duda es un toque de piridina, porque tiene que ser completamente inocua para un documento que no ha sido alterado. Mientras que si yo tengo un documento más moderno, voy a hacer un toque con un ácido oxálico para ver si la tinta que están utilizando no es una tinta distinta de la del resto del documento. Entonces, justamente me permite a mí, con una... A ver, vamos a determinar también cuál es el grado de riesgo que yo voy a tomar de alterar ese documento. Sí me permite determinar la existencia de distintas tintas y si esas tintas son coetáneas con la fecha del documento. Entiendo, gracias. Jorge, yo tengo una pregunta similar a la de Will. Mencionaste que en el análisis químico que estabas haciendo, o quizás en otros análisis, ahí lo perdí, no había manera de determinar la edad, digamos, de la tinta, más allá de hacer una correlación con las fórmulas que hubiesen existido en ese momento. Entiendo yo, quizás esto mal interpretado o me lo explicaron mal, de que con estos aparatos, con el X-Raman y otro tipo de fluorescencia de luz, pueden determinar de acuerdo al reflejo y también a la oxidación, porque al final de cuentas todo se oxida, más o menos la cantidad de años que digamos, sujeto, la pieza que se está analizando, pudiera pertenecer. Obviamente no es un análisis propiamente químico como el que has mostrado, es más físico, porque es ya luz, reflejos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo ambos se podrían complementar o cómo lo ves tú como perito que eres en esto, de sacar realmente cuál es más determinante? O sea, con los reactivos químicos obviamente te va a decir, puede ser una tinta moderna porque se diluye o no, pero la otra te está diciendo quizás algo más. ¿Cómo lo interpretan en el lado forense? Mira, del lado forense, a ver, con el concepto forense, a ver, estamos hablando República Argentina, con la tecnología y con la disponibilidad de recursos que hay, no hay ninguna posibilidad de datación de una tinta. Ok. Si yo puedo saber, digamos, como en muchos casos que, por ejemplo, yo puedo tomar una tinta que encuentro de hace 100 años, rehidratarla y utilizarla hoy. Por supuesto que el proceso de oxidación
va a tener una diferencia sensible y eso me va a permitir determinar, químicamente no voy a poder determinar si la tinta fue utilizada en aquel momento hoy. Sí, a través de un impacto de emisión lumínica puedo determinar un grado de respuesta al brillo, de respuesta que me permitiría, pero el margen de error que estaríamos hablando supera las tolerancias, es decir, nosotros aquí podríamos estar hablando de un margen de error aceptable de 1 año, estamos hablando que el margen de error puede llegar a ser entre 40 y 50 años, entonces yo te puedo decir, esta tinta, mira, tiene un grado de oxidación de entre 20 y 50 años, claro, depende para que la estemos aplicando, tener un margen de error de 20, 30 años en el sistema legal es inaceptable. Siempre tenemos que estar pensando que en el sistema legal la duda razonable juega en contra de la prueba y de la evidencia. Es decir, donde hay duda, hay evidencia, pero no hay prueba. No, buen punto, eso es lo que mostraste. Depende de qué estamos hablando. En este caso el ejemplo que traje a colación eran unas cartas coloniales que se hizo un análisis similar y tienes razón. Dieron un rango de tiempo que era de 20 años. O sea, que eran los 40 que tú dices, ¿no? O sea, puede estar dentro de este periodo, 20 antes o 20 después. Que para lo que nosotros veíamos en esa época, bueno, pues si lo falsificaron hace 200 años, así que difícil. No, pero buen punto ahí. No, y un tema importante es que en general esto nos sirve para cuando hay, digamos, alteraciones parciales. Una alteración total del documento, cuando ya tiene que tener papel, tinta, todo, lo que nosotros esto nos permite ver y detectar rápidamente son las adulteraciones, porque justamente, por ejemplo, vos lo pones el documento bajo una campana con vapor de ácido o vapor de sales y el cambio de brillo hace muy sensible, sin alterar el documento, el cambio de brillo hace muy sensible los puntos donde hay alteraciones. Estamos hablando siempre de que en el espectro visible simple hay cosas que son iguales y cuando yo tengo una presencia de un ácido, de un óxido, de una sal, cosas que simplemente eran iguales pasan a ser completamente distintos. Es decir, vos tenés no solamente tintas que se diluyen, sino que, por ejemplo, cambian de color. Por ejemplo, las ferrosas vuelcan hacia un color rojizo, mientras que otras toman tonos carmines y otras giran directamente a colores que van en la gama de los azules. Entonces eso te permite también ver que salta a simple vista en el documento, de pronto una parte del documento se te hizo azul, mientras que si el documento fuera completamente legítimo no tiene ninguna alteración. Claro. Como anécdota de eso, si me permiten, hay una pieza más o menos que en los años recientes en Venezuela se ha hecho famosa, en mi opinión es una alteración moderna y es una pieza roja y yo estuve tratando de analizar o buscar información sobre esa pieza que fue impresa en 1870 y las tintas rojas, al parecer, en esa época eran a base de cochinilla, un animalito. Y de hecho, la anécdota que quiero compartir es que encontré un tratado de principios del siglo pasado, 1900, donde decían cómo probar eso. Y uno de los materiales que decían, tú lo mencionaste, y lo compré, pero me ha dado un miedo hacerlo, es el cloruro de estaño. Y yo aquí lo tengo desde hace años, yo no puedo hacer esto. Bueno, una de las cosas que también en esto para nosotros podría jugar aquellos famosos puntos de amarre de parte de un matasello, si realmente corresponden a las tintas originales de época o no,
Y bueno, ahí queda también el grado de coraje de uno, ¿no? Como quien diría, ¿le damos una picadura de alfiler o no? Tal cual. Porque más, el sacabocado para una cromatografía es muy similar a una aguja de jeringa de una inyección, es decir, la prueba, mientras que nosotros estamos hablando en 1710, de que necesitamos 5 gramos, en 1850 necesitamos 1 gramo, hoy necesitamos una picadura de aguja. Entonces, ¿cuánto lo justifica o no lo justifica esa picadura de aguja? Y bueno, va a ser un tema a debatir, pero por lo menos sabemos que existe esa posibilidad. Y más, cuando estamos hablando, que yo a lo que le estoy apuntando es a empezar a analizar, estudiar, yo estoy en un proceso de aprendizaje también en esto, de que, bueno, ¿qué elementos no corromperían la pieza si no hay alteración? Ahora, si la pieza ya está alterada, si la pieza está embellecida y el proceso de detección corrompe esa alteración, ¿hasta qué punto es un pecado? ¿O hasta qué punto nos sirve para, bueno, poner verdad sobre mentira? Y allí vamos a algo más difícil. ¿Existe la verdad? Yo estoy convencido que es bastante difícil el tema, la verdad. Por ahí sí existe la evidencia científica, más allá de la verdad. Sí. Ahí entra lo que tú dices, de la valentía de quien lo haga, porque suponte que hagas la prueba y al final digas, ups, si era buena. Bueno, por eso planteo trabajar, por ejemplo, con reactivos que ante una pieza buena sean inocuos. Si yo, por ejemplo, trabajar con una piridina sobre una pieza que sea realmente anterior al año 1900, tiene que ser completamente inocua. Sí. Entonces, si genera alteración, es porque hay una intervención moderna aplicada sobre la pieza. Entonces, si esa intervención moderna queda puesta en evidencia, generando un deterioro en la pieza ya estaba alterada, ya estaba destruida en su naturaleza. Porque acá estamos hablando de que cuántas marcas, más de una vez vemos parte de la marca opaca y parte de la marca brillante. ¿Cuántas veces vemos presencia en algunas tintas de magnesio, presencia de abrillantadores? ¿Cuántas marcas están retocadas? Porque no estamos hablando de que la marca sea íntegramente falsa. Estamos hablando de retocado, de embellecimiento, del agregado de una fecha. A ver, yo en este momento, una de las formas de aprender para determinar alteraciones, no tienen una idea los días que he pasado practicando caligrafía con distintos tipos de pluma y distintos tipos de tinta. Y bueno, es la única forma de aprender. Ahora, con el mismo criterio, puedo intervenir una pieza y agregarle una fecha. Está en mi naturaleza que va contra mis principios. Sí, pero hay otros que tal vez no tienen los mismos principios que yo. Claro, se puede alterar. Y hoy plumas, poder conseguir una vastedad de plumas. Lo que pasa es que también el tema es que tenga quien haga la alteración el conocimiento específico de la composición de química de la tinta de época, el registro de tipo de pluma utilizada, porque las plumas de distintos materiales, más allá del registro de la tinta, queda también un registro de la pluma. Y cuando estamos hablando que ya todas las piezas de 1800, del año 1800 en adelante, ya todas no eran plumas de ave, sino que eran básicamente cucharas metálicas. Claro. Bueno,
¿Alguna otra pregunta por ahí o comentarios? Mauricio. Gracias. Jorge, mi pregunta es para ti. En estas ilustraciones donde nos mostraste esta, digamos, imagen blanca con las líneas verticales, donde hiciste la prueba, ¿en qué base colocaste tu muestra? ¿Eso era papel o era base de vidrio con sílica? No, la base que tenés en todos es papel. Ok. Y más, esas pruebas las hice todas ayer para hacer las fotografías. Están Ahí. todas hechas el mismo día. Y un tema muy importante, siempre la línea transversal que corta la línea es un trazo de grafito, porque hace también que no avance superficialmente un reactivo, no se expanda más allá de la línea de lápiz. Gracias. Porque uno lo que busca, por ejemplo, en estas que están hechas con línea de lápiz, son entre una y otra, para que fuera bien visible, bien notable, hay aproximadamente entre línea y línea, en algunas 1 milímetro, en algunas 2 milímetros. No, por el apuro de hacerlo no fue de lo más prolijo, pero bueno, siempre en el papel donde se haga la intervención tiene que ser grafito y siempre 2B. Muchas gracias. No veo a nadie por ahí. Yo tengo otra pregunta para él. Sí. Adelante. Un comentario solamente. Hablamos más allá de la filatelia. La idea del embellecimiento de una pieza antigua me hace pensar, entonces, ¿tiene sentido en general la restauración de cualquier obra de arte, escultura, pintura? ¿Sí? Lo dejo allí en el aire, no es filatelia, pero si estamos preocupados porque un toque de punta de aguja no puede dañar un ejemplar, imagínate cualquier chapuza que se haga a una pintura, que es costumbre hacer restauraciones. Será tema de debates de cuáles son los límites aceptados y permitidos. De la ética. Yo creo que una intervención oscureciendo una marca que originalmente era tenue, a mí personalmente va en contra de mis principios el hecho de intervenir la pieza. Pero como muy bien dice el señor Jesús Moret, habríamos perdido gran cantidad de obras de arte si no se hubieran hecho las oportunas intervenciones para restaurarla. Entonces, ¿hasta qué grado es restauración? ¿Hasta qué grado es intervención? ¿Y hasta qué grado es adulteración? Nos haría falta un poco, nos necesitaríamos a Luis Fernando para polemizar un poquito en el tema. Por ahí estaba, no sé si seguirá, no, ya no sé. Pero por ahí andaba. Bueno. Yo tengo otra pregunta para el amigo Simón de los Rivadavias. Él mencionó acerca de las diferentes tiradas y la impresión nítida y la impresión borrosa. Yo no conozco mucho de Rivadavias, pero de primera intención, las primeras veces que la conocí a mí todos me parecían borrosos. Ahora, ¿cómo realmente uno llega a saber qué tirada es? Porque son 8, muchas son bastante parecidas. ¿Y hay alguna de ellas que se conozca sin filigrana o todas vienen con esa filigrana cursiva, RA y alguna cosa diferente? Bueno, yo en mi primera entrada a esta oficina, mi intención es que vean las 8 tiradas, que vayan viendo en los colores y no hablar de colores, de filigrana, de rayas, de muchas otras cosas más, para que el ojo, lo que vos ves,
va cambiando. O sea que en una palabra, vos tenés que agarrar, para saber que es tercera tirada, tenés que tener unos 10 sellos de primera o segunda, Claro. otro 10 sellos de tercera, sello de cuarta, otro de quinta, otro de sexta, otro de séptima y otra de octava. Si no, parecería que todo es igual. Exacto. No es igual. La primera y segunda no es igual a la sexta. Y la séptima no es igual a la octava. Entonces yo lo que en mi primera salida ante ustedes era que vieran lo que es los Rivadavia en las 8 tiradas. Y la de 10 y la de 15, que son 5 tiradas. En las próximas salidas voy a empezar a hablar de colores, de filigranas y cómo a través de los filigranas hay, por ejemplo, séptima tirada no tiene filigrana. Ok. Y la octava tiene filigrana y no tiene filigrana. Y la séptima tiene filigrana por la hoja de la Croix. Pero Ok. abajo toda no tiene Tiene nada. filigrana. O sea que ahora tranquilito y despacio. Arrancamos con ver los colores y distinguir un poco las tiradas. Si eso lo conforma. No, fantástico. Estaremos a la espera de la Y después segunda parte, porque es una vamos a serie ir- interesantísima. Yo me respaldo con Neisel, el catálogo que son 4 o 5 catálogos, y algunos amigos de acá que han sacado unos libros. Y bueno, tengo más o menos, imagínense, 1100 sellos y 250 cartas. Y voy cambiando continuamente en las tiradas cada vez que expongo. Y hace 20 años empecé con 1 metro. Me costaba llegar a ese 1 metro. Después hice 3, después hice 5 y después hice 8. Bueno, ya vamos a ir aprendiendo. Claro. Gracias. Hay un 90% de los filatélicos que no conocen lo que es Rivadavia. Las 8 tiradas, ni saben las 5 tiradas de 10 y 15 centavos, el verde y el azul. Si está conforme con la explicación. Sí, fantástico. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vos del Prato no, ¿eh? No, levanté la mano simplemente por el error, pero excelente, la verdad, muy bien, muy bien todo, la verdad que Bueno, ¿qué te pareció? realmente muy lindas las 3 exposiciones, muy claras. Bueno, es la primera vez, ¿eh? Ya voy agarrando coraje. Y así se empieza, fantástico. Siempre hay una primera vez. Comencé con el primer metro Rivadavia. Y hoy sé distinguir, hay algo muy importante en los Rivadavia, son los matasellos. Muchas veces los matasellos te determinan de qué tiradas son. Claro. Los matasellos son importantísimos. Creo que de eso hay para hablar bastante. Muchas gracias. Gracias. Pregúntenle algo a Galupo, por favor. Y yo creo que una de las cosas que siempre ha sido el espíritu de la asociación es, bueno, lo llevamos al amigo Prunoto a hacer su primera presentación en mi oficina, lo llevamos al amigo Galupo a hacer su primera presentación, hoy lo traemos a hacer sus primeras armas a Simón, y bueno, esa es la esencia un poco de este grupo de amigos, de ir ayudándonos todos a crecer día a día. Así es. Es difícil hablar delante de ustedes, ¿eh? Mamita mía, ¿eh? Te acostumbras. Sí.
Por ahí lo veo Después le ahí. pierdes el respeto. Esos los primeros 15 minutos. Qué grave. ¿Por qué tanto como 15? Son muy generosos. Así es. ¿Alguien más por ahí? No veo a nadie más. Bueno, entonces con eso, Jorge, Simón y Raúl, muchísimas gracias nuevamente. Interesante como siempre. Los show and tell siempre se ponen. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. El día de mañana.